Imagina saber que tu país ya había perdido la guerra. No temerlo, no sospecharlo, saberlo. Imagina estar sentado en un edificio de piedra en una tranquila finca inglesa, rodeado de mentes brillantes, y darte cuenta de que cada telegrama, cada movimiento naval, cada ruta de convoy que Gran Bretaña intentaba proteger desesperadamente, el enemigo podía leerlo todo. Cada palabra, en tiempo real. Ahora imagina que no pudieras contárselo a nadie, ni tus oficiales al mando, ni tus aliados, ni los marineros que estaban a punto de caer en una trampa, ni las familias que esperaban a hombres que nunca regresarían. Tenías que aceptar ese conocimiento, guardarlo en silencio y ver morir a la gente, porque revelar el secreto destruiría la única arma que podría ganar la guerra. Esta no es una historia sobre armas, tanques o los soldados cuyos nombres figuran en los monumentos. Es una historia sobre un secreto tan poderoso, tan peligroso y tan cuidadosamente oculto que el gobierno británico lo mantuvo bajo llave durante casi 3 décadas después del fin de la guerra. No se desclasificó por completo hasta 1974. Algunos de sus detalles más profundos no salieron a la luz pública hasta la década del 2000. Los historiadores aún hoy siguen reconstruyendo partes de él. Es la historia de cómo Gran Bretaña descifró el código indescifrable, de cómo un pequeño grupo de matemáticos, lingüistas, campeones de ajedrez y aficionados a los crucigramas, trabajando en absoluto secreto en una mansión victoriana en la campiña inglesa, descifraron el sistema de cifrado más sofisticado que el mundo jamás había visto, y de cómo las decisiones tomadas a partir de esa información, decisiones sobre a quién salvar y a quién dejar morir, determinaron el desenlace de la Segunda Guerra Mundial. Es la historia de Bletchley Park, de Ultra, de los hombres y mujeres que cargaron con un secreto tan pesado que algunos de ellos los persiguieron hasta la tumba. Y comienza, como tantas historias imposibles, con una máquina. En 1939, el ejército alemán se enfrentaba a un problema común a todos los ejércitos modernos: la falta de comunicación. ¿Cómo coordinar a cientos de miles de soldados, marineros y aviadores a lo largo de todo un continente sin que el enemigo comprendiera las órdenes? Se podían intervenir las líneas telefónicas, las comunicaciones por radio y capturar a los mensajeros. La respuesta alemana fue una máquina llamada Enigma. A simple vista, la máquina Enigma parecía una máquina de escribir inusualmente compleja. Tenía un teclado. Tenía una serie de ruedas mecánicas giratorias llamadas rotores, generalmente 3, a veces 4. Tenía un panel de conexiones en la parte frontal, donde se podían intercambiar pares de letras mediante cables físicos. Y encima del teclado, tenía un panel de luces, una cuadrícula de letras iluminadas que se encendían cada vez que se pulsaba una tecla. Esto es lo que lo hacía extraordinario. Cuando un operador de radio alemán pulsaba la letra A, la máquina no se limitaba a transmitirla. La señal eléctrica viajaba a través del panel de conexiones, luego a través de cada rotor en secuencia, rebotaba en una placa reflectora en la parte posterior y volvía a viajar a través de los rotores en sentido inverso. Para cuando se encendía la luz, la letra podía haberse convertido en Q, X o Z, y la genialidad, a la vez brillante y aterradora, de la máquina residía en esto: nunca mostraba la misma sustitución 2 veces. Si se pulsaba la de nuevo, los rotores ya habían cambiado de posición. Ahora la se convertía en algo completamente diferente. El número de configuraciones posibles para una máquina Enigma estándar de 3 rotores era de aproximadamente 158 quintillones, es decir, 158 seguido de 18 ceros. Para ponerla en perspectiva, si hubieras empezado a probar todas las combinaciones posibles en el momento de la creación del universo, aún no habrías encontrado la correcta. El alto mando alemán estaba tan seguro de sí mismo que rozaba la arrogancia. Sus criptógrafos les aseguraban que Enigma era matemáticamente indescifrable. Comandantes de campo, capitanes de submarinos, generales de la Luftwaffe y oficiales de la Wehrmacht enviaban sus órdenes con total libertad y seguridad, convencidos de que, independientemente de lo que interceptaran los británicos, no sería más que ruido. Cadenas de letras sin sentido. Estática, un enigma sin solución. Se equivocaron, pero por muy poco, y la historia de cómo se equivocaron costó cientos de miles de vidas antes de que terminara. Cuando estalló la guerra en septiembre de 1939, el Servicio de Inteligencia de Señales británico estaba a cargo de una rama de gobierno llamada Escuela Gubernamental de Códigos y Cifrados, GCICS. A pesar de su nombre burocrático, en realidad era un grupo de las mentes académicas más brillantes del país, muchas de ellas procedentes de Oxford y Cambridge,
que realizaban un trabajo que no podían explicar ni siquiera sus propias familias. Su hogar era un lugar insólito. Bletchley Park era una finca victoriana en Buckinghamshire, a unos 80 kilómetros al norte de Londres. El edificio principal era una mansión extensa, de estilo vagamente gótico, con un lago, jardines impecablemente cuidados y ese aire de grandeza inglesa desvanecida que sugería la fusión de la vieja aristocracia con la confusión de los tiempos modernos. Había sido adquirida por el gobierno en 1938, supuestamente como lugar de evacuación para la operación de descifrado de códigos en caso de que Londres fuera bombardeada, algo que pronto sucedería. Al personal que llegó en los primeros meses de la guerra no se le dijo prácticamente nada, salvo que su trabajo era vital, que debían permanecer callados y que, según la ley de secretos oficiales, hablar de cualquier cosa que hicieran en Bletchley, con nadie, en ningún momento, incluso después de la guerra, era un delito penal castigado con prisión. Muchos de ellos guardarían ese silencio el resto de sus vidas. Los veteranos de Bletchley Park asistieron a reuniones tras la desclasificación en 1974 y lloraron, no de alivio, sino por la extraña pena de haber guardado algo tan importante para sí mismos durante 3 décadas. Algunos habían muerto sin decírselo a sus cónyuges. Otros habían visto películas de Hollywood que inventaban historias alternativas de la guerra y no dijeron nada. Según se cuenta, un antiguo criptógrafo vio un programa de televisión que afirmaba que los estadounidenses habían capturado la máquina Enigma y descifrado el código, y simplemente apagó el televisor y se fue a dormir, porque habían firmado algo, y cumplieron su palabra. Para comprender lo que Bletchley Park intentaba hacer, es necesario entender por qué descifrar Enigma no solo era difícil, sino que prácticamente todos los que estudiaban el problema lo consideraban imposible. La configuración de la máquina se cambiaba cada día a medianoche. Diariamente, cada operador del ejército alemán recibía un libro de códigos con la nueva configuración del rotor, los nuevos ajustes del panel de conexiones y las nuevas posiciones de inicio. Si, por algún milagro, lograbas encontrar la configuración de un día, al dar las 12, todo se reiniciaba. Tenías que empezar de cero, con 158 quintillones de posibilidades esperándote. Los británicos contaron con ayuda, y esta parte de la historia rara vez se narra por completo. Los polacos llevaban trabajando en Enigma desde principios de la década de 1930. 3 matemáticos extraordinarios, Marian Rejewski, Jerzy Rosicki y Henryk Sigalski, habían logrado importantes avances iniciales, aprovechando errores de procedimiento alemanes para reconstruir la estructura matemática de la máquina. En julio de 1939, apenas unas semanas antes de que la invasión alemana de Polonia destruyera todo lo que habían construido, la Oficina Polaca de Cifrado entregó su trabajo a los servicios de inteligencia británicos y franceses en una reunión en Varsovia. Los británicos quedaron atónitos. No se lo esperaban. Habían estado trabajando en Enigma por su cuenta y habían avanzado mucho menos. Lo que los polacos les ofrecieron no era una solución completa. Los alemanes habían modernizado recientemente sus sistemas, añadiendo una complejidad que hacía insuficientes los métodos polacos, pero se constituía una base. Era la prueba de que el sistema podía ser atacado. Y venía acompañado de algo más. Una máquina Enigma física, que los polacos habían logrado reconstruir desde cero utilizando únicamente inferencias matemáticas, sin haber visto jamás el dispositivo original. Los británicos tomaron el regalo polaco, lo colocaron discretamente en la casa señorial de Bletchley y comenzaron a reflexionar más profundamente que nunca antes. Alan Turing llegó a este mundo. Tenía 27 años cuando estalló la guerra. Para entonces, ya había publicado uno de los artículos más trascendentales de la historia de las matemáticas, una obra de 1936 titulada Sobre los números computables, que sentó las bases teóricas de lo que hoy conocemos como computadora. Había estudiado en Cambridge. Había obtenido una beca en Princeton. Poseía una mente que sus colegas describían, con precisión y constancia, como un nivel de funcionamiento distinto al de los demás, no necesariamente más rápida, sino de una manera diferente. Veía patrones donde otros veían ruido. Formulaba preguntas que otros ni siquiera se habían planteado porque daban por sentada la respuesta. Además, para los estándares de la época, era un hombre profundamente poco convencional. Tenía hábitos excéntricos. Encadenaba su taza de café a un radiador para evitar robos. Iba al trabajo en bicicleta con una máscara de gas para protegerse de la alergia al polen y dejaba trabajos a medio terminar esparcidos por su oficina, lo que desconcertaba y a veces enfurecía a sus compañeros. Era tímido en situaciones sociales. Se comunicaba mejor por escrito que en persona.
Era gay en una época en que la homosexualidad no solo era socialmente inaceptable en Gran Bretaña, sino que era un delito. Este hecho tendría consecuencias más adelante, enormes, trágicas. Pero por ahora, en 1939, Alan Turing llegó a Bletchley Park con la mente lúcida y toda su atención centrada en una máquina que, según él, podía ser vencida. Su motivación iba más allá del deber, más allá del patriotismo. Había dedicado años a reflexionar sobre las máquinas, sobre lo que podían y no podían hacer, sobre la frontera entre el pensamiento humano y la computación mecánica. Enigma era, de una manera extraña, el enemigo perfecto para una mente como la suya. Era una máquina que generaba una aparente aleatoriedad mediante medios puramente mecánicos. Y Turing creía, con una certeza que a otros les resultaba inquietante, que una máquina solo podía ser derrotada por otra máquina. Le habían mostrado el trabajo polaco. Comprendió lo que Rejewski había construido, un dispositivo mecánico que los polacos llamaban bomba, el cual aprovechaba patrones conocidos en el formato de los mensajes alemanes para probar posibles configuraciones a velocidad mecánica. Pero la bomba polaca ya no podía competir con la Enigma mejorada. Había sido diseñada para explotar errores alemanes específicos que los alemanes ya habían corregido. Turing necesitaría algo mejor, algo más rápido, algo que pudiera procesar miles de posibilidades en el tiempo que le toma a un humano leer una sola oración. Comenzó a diseñar lo que llamó la bomba. La bomba no era una computadora en el sentido moderno. No tenía pantalla, ni teclado como lo entendemos hoy, ni programación almacenada. En esencia, era un dispositivo de prueba electromecánico de alta velocidad, un bastidor de tambores giratorios, cada tambor simulando un rotor de la máquina Enigma, conectados entre sí en una configuración que le permitía probar múltiples configuraciones posibles simultáneamente. Se le proporcionaba una cajita, un fragmento de texto plano supuesto, una suposición de lo que podría haber dicho originalmente una parte de un mensaje. La máquina eliminaba sistemáticamente las configuraciones imposibles, recorriendo el espacio estadístico del problema a una velocidad que ningún equipo humano podría igualar. Cuando encontraba una configuración que no se contradecía con la evidencia, una posible solución, se detenía. Sonaba una alarma. Los operadores registraban la configuración y se la pasaban a un equipo de criptógrafos que la utilizaban para intentar descifrar los mensajes reales. La primera bomba entró en funcionamiento en marzo de 1940. Fue bautizada como Victory. Estaba alojada en una estructura de madera del tamaño de un armario. Era operada por un equipo de mujeres jóvenes de Servicio Naval Real Femenino, las RENs, e inmediatamente comenzó a marcar la diferencia. Pero una sola bomba no bastaba, ni mucho menos. Los alemanes utilizaban distintas redes Enigma para las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas. La Luftwaffe usaba una red, la Wehrmacht, otra. La Kriegsmarine, la Armada Alemana, utilizaba la versión más compleja de todas, con un cuarto rotor adicional que multiplicaba por 26 las configuraciones posibles. La Enigma naval pertenecía a una categoría de dificultad completamente distinta, y era precisamente la Enigma naval la que estaba acabando con Gran Bretaña. La batalla del Atlántico fue la campaña militar continua más larga de la Segunda Guerra Mundial. Duró desde el primer día de la guerra en septiembre de 1939 hasta la rendición final alemana en mayo de 1945. 5 años y 8 meses de combate ininterrumpido, librado no en playas ni en trincheras, sino en las grises y agitadas aguas del Océano Atlántico Norte. Gran Bretaña era una isla. Todo lo que necesitaba para sobrevivir, alimentos, combustible, armas, materias primas, las tropas y el equipo de su aliado estadounidense, cruzaba el océano en convoys de buques mercantes. Para 1941, la flota de submarinos alemanes, que había pasado de 57 submarinos al estallar la guerra a más de 300, hundía los barcos aliados a un ritmo matemáticamente insostenible. Solo en 1942, el peor año de la batalla del Atlántico, los submarinos alemanes hundieron 1.664 barcos aliados. Esto equivalía a aproximadamente 7,8 millones de toneladas de suministros vitales que se hundieron en el fondo del océano. Miles de marineros mercantes se ahogaron en aguas tan frías que la supervivencia, sin una balsa salvavidas, se medía en minutos. Winston Churchill escribiría más tarde que lo único que realmente le aterrorizó durante toda la guerra fue la amenaza de los submarinos alemanes. No hablaba por hablar. Los cálculos que se realizaban en Vittel en 1941 y 1942 apuntaban a una situación prácticamente fatal.
Al ritmo actual de pérdidas, Gran Bretaña se quedaría sin alimentos en cuestión de meses. Se quedaría sin petróleo. La base industrial que producía los Spitfire, los Lancaster y los tanques Sherman que todos recuerdan de la guerra simplemente se paralizaría, privada de las materias primas que solo podían llegar desde el otro lado del Atlántico. Los submarinos alemanes localizaban los convoys gracias a su propia inteligencia, y porque Bletchley Park aún no podía descifrar la máquina enigma naval con la suficiente rapidez. Para cuando se descifraba un mensaje y se actuaba en consecuencia, el convoy ya había sido atacado. Los alemanes operaban con una coordinación y precisión francamente aterradoras. Organizaban sus submarinos en lo que llamaban rudel, manadas de lobos, grupos de 10, 15 o 20 submarinos que se reunían alrededor de un convoy y atacaban simultáneamente desde múltiples direcciones, abrumando a las escoltas de superficie. Algo tenía que romperse. Así fue, y partió de una dirección inesperada. En mayo de 1941, una fuerza naval británica interceptó el buque meteorológico alemán München en el Atlántico Norte. El grupo de abordaje, que avanzaba rápidamente bajo fuego enemigo, se apoderó de un juego completo de ajustes del rotor de la máquina Enigma antes de que la tripulación pudiera destruirlos, junto con 2 meses de libros de códigos actualizados. La información fue enviada de inmediato a Bletchley. Por primera vez, fue suficiente para descifrar el tráfico naval alemán prácticamente en tiempo real. Durante un breve e insólito lapso, los convoys pudieron ser desviados para evitar las formaciones de lobos. Barcos que deberían haber sido destruidos llegaron a puerto a salvo. 6 días después, ocurrió algo aún más significativo. Un submarino alemán, el U-110, fue forzado a emerger por las cargas de profundidad del HMS Bulldog cerca de Islandia. El comandante alemán, creyendo que el submarino se hundía, ordenó a su tripulación abandonar el barco y lo hundió. Lo que desconocía, y no podía saber, era que el comandante del Bulldog, Joe Baker Creswell, había ordenado el abordaje en el mismo instante en que el U-110 emergió. El subteniente David Valme, de 20 años, dirigió a un grupo de marineros a través de la escotilla del submarino averiado antes de que se hundiera y encontró, flotando en 15 centímetros de agua de mar aceitosa, algo que los británicos llevaban 2 años intentando capturar. Una máquina Enigma naval completa, totalmente configurada y operativa. Conserva su configuración actual. Los libros de códigos del operador aún se encuentran en el armario contiguo. Baker Creswell inmediatamente puso a todos los hombres de su barco bajo órdenes directas. No se lo cuentes a nadie. El material capturado fue trasladado a tierra en condiciones de máximo secreto. La tripulación alemana fue hecha prisionera y aislada del resto de prisioneros para impedir que comunicaran que el U-110 había sido abordado. Oficialmente, según se decía, el U-110 había sido hundido. Pero no fue así. Permaneció allí, cargado de información, hasta que finalmente se hundió por sí solo. La Armada alemana jamás supo que su máquina había sido capturada. Nunca modificaron sus protocolos fundamentales. Y en Bletchley Park, el equipo naval de Enigma disponía, por primera vez, de todo lo necesario. Pero es aquí donde la historia se torna verdaderamente dolorosa. Porque tener esa información, ser capaz de leer los mensajes del enemigo, saber dónde se reunían las manadas de lobos, ver las órdenes antes de que se ejecutaran, creó un terrible dilema que no tiene una solución sencilla. Si se actuaba con demasiada obvia, directa y sistemáticamente en base a la información de inteligencia, los alemanes se darían cuenta. Comprenderían que sus comunicaciones estaban siendo interceptadas. Cambiarían sus sistemas. Toda la operación, las máquinas Bombay, los descifradores de códigos, los años de extraordinario esfuerzo intelectual, quedaría inservible de la noche a la mañana. Lo único que podría salvar a Gran Bretaña se perdería, y con ello, la guerra bien podría perderse. Así que había que tomar decisiones. Decisions terribles. Decisiones tomadas no por los hombres que iban a morir, sino por hombres sentados en habitaciones de Londres, haciendo cálculos con vidas humanas. Cuando los descifrados de Bletchley revelaron que un convoy en particular estaba a punto de ser emboscado por una manada de lobos, el almirantazgo tuvo que calcular. ¿Podrían desviar este convoy sin que pareciera algo más que suerte? ¿Podrían enviar un avión de patrulla a una cuadrícula específica, sin revelar que sabían exactamente dónde buscar? Si la información era demasiado precisa, demasiado oportuna, si los barcos sobrevivían a emboscadas que no deberían haber sobrevivido, los alemanes empezarían a sospechar. A veces la respuesta era, no, no podemos hacer nada al respecto. Sabemos lo que va a pasar y no podemos evitarlo.
porque evitarlo nos costaría más que perderlo. Este conocimiento, que los comandantes británicos a veces veían como los barcos se dirigían hacia emboscadas que podrían haber evitado, permaneció oculto durante décadas. Los implicados no podían hablar de ello. Algunos nunca se recuperaron. Hay un tipo de daño particular que proviene de saber que dejaste morir a alguien para salvar un secreto. No se manifiesta en el momento. Llega años después, en medio de la noche, y nunca desaparece. El hombre que mantuvo unida esta operación, quien realizó estos cálculos, quien construyó la arquitectura de inteligencia que tradujo los descifrados de Bletchley en decisiones operativas, no fue un héroe solitario. Fue un sistema extraordinario, improbable y profundamente humano. El comandante Alastair Denniston había dirigido el GCCS desde la Primera Guerra Mundial, y fue su visión, su insistencia en que los académicos, los excéntricos y las personas que no encajaban en el molde militar eran precisamente las personas que se necesitaban, lo que creó la cultura de Bletchley. Reclutó a un gran maestro de ajedrez llamado Stuart Minerveri. Reclutó a Dilly Knox, un erudito clásico que había descifrado códigos para los británicos en la guerra anterior y que ahora, muriendo lentamente de cáncer, estaba decidido a hacer una última contribución antes de morir. Reclutó a Gordon Welchman, un matemático de Cambridge cuya comprensión de la estructura organizativa del ejército alemán mejoró drásticamente la eficacia de la bomba. Reclutó mujeres, cientos de ellas, finalmente miles, para operar las bombas, para trabajar en los turnos de las barracas, para realizar el trabajo minucioso y metódico de traducir la posibilidad estadística en inteligencia militar. En su apogeo, Bletchley Park empleaba a casi 10.000 personas. La mayoría eran mujeres. La mayoría eran jóvenes, de veintitantos años, algunas recién salidas de la escuela. Habían respondido a anuncios vagos que buscaban personas con habilidades en idiomas, matemáticas o rompecabezas. Habían viajado a una casa en el campo y les habían dicho, simplemente, que el trabajo que estaban a punto de realizar era lo más importante que harían en su vida, y que bajo ninguna circunstancia debían revelar de qué se trataba. Regresaron con sus familias en Navidad y no dijeron nada. Se encontraron con jóvenes que les preguntaron qué habían hecho durante la guerra, y respondieron, trabajo administrativo. Vieron partir a amigos, hermanos y amantes hacia el norte de África, a Italia, a Francia, sabiendo cosas que podrían haberles ayudado, que podrían haberlo cambiado todo, y guardaron silencio. Mavis Batey, veterana de Bletchley, quien descifró la máquina enigma de la Marina italiana a los 19 años y cuyo trabajo contribuyó directamente a la victoria británica en la batalla del Cabo Matapán, una batalla naval en la que se hundieron 5 buques italianos y murieron más de 2.000 marineros italianos. Pasó décadas después de la guerra escuchando relatos sobre el conflicto sin mencionar su contribución. No recibió ningún reconocimiento, ni medalla, ni mención alguna. Cuando finalmente se supo de ella en 1974, tenía 50 y tantos años. Dedicó el resto de su larga vida a asegurarse de que la gente comprendiera su labor. La información de inteligencia generada en Bletchley Park se clasificó como ultra, una clasificación de seguridad superior a alto secreto. Cada dato de inteligencia derivado de señales enigma descifradas se etiquetaba como ultra. La red de distribución era extremadamente hermética. La inteligencia ultra solo podía ser recibida por un reducido número de altos mandos que habían sido informados específicamente sobre su existencia y su origen. No podía incluirse en las órdenes operativas de forma que pudiera ser interceptada. Tampoco podía citarse en los informes posteriores a la acción. Cuando se actuaba en base a ella, los comandantes generalmente debían crear una explicación alternativa plausible para justificar su decisión. Un avión de reconocimiento, un documento capturado, el informe de un agente doble, para ocultar la verdadera fuente. Algunas de las decisiones más famosas de la guerra se tomaron sobre la base de la inteligencia de Ultra, y el público no lo sabría hasta 30 años después. La invasión aliada del norte de África en 1942, la Operación Torch, se planificó con un conocimiento detallado de las posiciones defensivas alemanas e italianas, obtenido a partir del descifrado de Enigma. La victoria del general Bernard Montgomery en el Alamein, que Churchill denominó el fin de principio, se basó en gran medida en información de inteligencia de Ultra sobre la situación de los suministros de Rommel, el despliegue de sus tropas y sus comunicaciones personales con Berlín. La propia batalla del Atlántico, la crisis existencial en el Atlántico Norte, no se decantó a su favor por un único acontecimiento dramático, sino por la aplicación constante y minuciosa de la inteligencia Ultra. Para 1943,
Con más máquinas bombé en funcionamiento en Bletchley y más criptógrafos conociendo los sistemas navales, el almirantazgo estaba desviando convoys con una precisión que comenzó a cambiar el rumbo de la guerra. En mayo de 1943, el Mayo Negro, como lo llamaron los alemanes, los aliados hundieron 41 submarinos en un solo mes. Las manadas de lobos que habían aterrorizado el Atlántico durante 3 años encontraron de repente un océano vacío donde deberían haber estado los convoys. Los comandantes de los submarinos alemanes comenzaron a enviar mensajes cada vez más desesperados a la base. Estos mensajes se leían en Bletchley. Los hombres que los redactaban lo desconocían. A finales de 1943, la batalla del Atlántico había dado un giro. Y entonces llegó el mayor secreto de todos. En junio de 1944, las fuerzas aliadas se preparaban para desembarcar en las playas de Normandía en la mayor operación anfibia de la historia bélica, la Operación Overlord. El día de 156,000 soldados, 5,000 barcos y 11,000 aviones. El destino de toda la campaña occidental dependía de si el ejército alemán lograba mantenerse en su posición, convencido de que la verdadera invasión se produciría en otro lugar, el tiempo suficiente para asegurar la cabeza de playa. La operación de engaño que apoyó el día de se denominó Operación Fortitude. Involucró ejércitos ficticios, comunicaciones de radio falsas, agentes dobles que proporcionaban información falsa a la inteligencia alemana y una red de distracción extraordinariamente compleja. Y, oculta tras todo ello, invisible, sin nombre, el secreto que se esconde tras el secreto, estaba Ultra, porque Bletchley Park leía los mensajes alemanes. Leían las evaluaciones de Hitler sobre las intenciones aliadas. Leían el despliegue de tropas de Rommel en Normandía. Leían las comunicaciones de cada mando alemán que pudiera responder a la invasión. Cuando una unidad alemana recibía la orden de avanzar hacia las playas, los aliados lo sabían, a veces incluso antes de que la propia unidad recibiera la confirmación final. Cuando Hitler, confundido por la operación de engaño, se convenció de que Normandía era una finta y que la verdadera invasión se produciría en Pas de Calais, los aliados sabían que lo creía, porque leían sus comunicaciones privadas, y pudieron reforzar el engaño en consecuencia. El 5 de junio de 1944, la víspera del día D, se interceptó y descifró un mensaje en Bletchley Park. Confirmaba que el alto mando alemán, a pesar de saber que la invasión era inminente, había decidido no desplegar sus reservas Panzer, sus fuerzas blindadas, en Normandía. Estaban esperando el ataque principal, que nunca llegó. Las playas serían defendidas, pero la respuesta más contundente que los alemanes podían lanzar estaba siendo contenida por una farsa. Los hombres que desembarcaron en la playa de Omaha la mañana del 6 de junio de 1944 desconocían todo esto. Solo conocían el agua fría, el fuego de las ametralladoras y la arena. Ignoraban que, a miles de kilómetros de distancia, en una casa victoriana en la campiña inglesa, unas jóvenes trabajaban con máquinas electromecánicas, escuchando el redoble de los tambores, escribiendo cartas y cambiando el curso de la historia con nada más que matemáticas y silencio. La guerra terminó en mayo de 1945. A las pocas semanas, el gobierno británico inició una destrucción sistemática y metódica de pruebas. Las máquinas bombé, que llegaron a ser más de 200, fueron desmanteladas y destruidas. Los planos fueron quemados. Los registros operativos fueron clasificados. Se les recordó al personal, una vez más y con gran énfasis, la ley de secretos oficiales y las consecuencias de su violación. El propio Churchill ordenó que la operación de Bletchley se mantuviera oculta hasta el último detalle. Su razonamiento no se basaba únicamente en el orgullo o el secretismo por sí mismo. Gran Bretaña aún necesitaba vender máquinas Enigma, versiones modificadas, a otros gobiernos del mundo en la posguerra. Los países que habían luchado del lado de los aliados y que ahora desarrollaban sus propias capacidades de inteligencia de señales compraban máquinas de cifrado a proveedores británicos. Dichas máquinas se basaban en Enigma. Los británicos aún podían descifrarlas. Esa ventaja en inteligencia se volvería inútil en el momento en que el mundo supiera que Enigma había sido descifrada. Así, la mayor operación de inteligencia en la historia de la guerra quedó archivada, bajo llave y olvidada. Los veteranos regresaron a la vida civil y guardaron silencio. Nacieron y crecieron niños sin saber lo que sus padres habían hecho. Algunos veteranos de Bletchley fallecieron en las décadas de 1950 y 1960 antes de la desclasificación. Sus contribuciones murieron con ellos, sin ser registradas ni reconocidas.
Alan Turing no vivió para ver reconocido su trabajo. En 1952, Turing denunció un robo en su casa a la policía. Durante la investigación, se descubrió que mantenía una relación con otro hombre. Fue arrestado, acusado de indecencia grave según la ley victoriana, y se le dio a elegir entre prisión o castración química. Optó por el tratamiento químico, inyecciones de estrógeno sintético destinadas a eliminar su deseo sexual. Los efectos físicos y psicológicos fueron devastadores. Se le revocó su autorización de seguridad. Se le prohibió participar en el trabajo de descifrado de códigos que había marcado su vida. En junio de 1954, Alan Turing fue hallado muerto en su casa. Tenía 41 años. Sobre la mesita de noche yacía una manzana a medio comer, envenenada con cianuro. El forense dictaminó que se trató de un suicidio. El hombre que, posiblemente, había hecho más por acortar la Segunda Guerra Mundial que casi cualquier otra persona, cuya máquina había ayudado a salvar la vida de cientos de miles de marineros y soldados aliados, cuyo marco teórico había sentado las bases de la computadora moderna, fue procesado por su propio gobierno, sometido a alteraciones químicas, despojado del trabajo de toda su vida y llevado a la muerte. Y nadie podía decir por qué era particularmente monstruoso, porque a nadie se le permitía decir lo que había hecho. El gobierno británico no lo indultó hasta 2013. Su imagen aparece ahora en el billete británico de 50 libras. Su país tardó 69 años en pedir perdón. La pregunta que los historiadores aún debaten, que los analistas militares, los especialistas en ética y los estrategas siguen discutiendo en revistas y aulas, es la siguiente: ¿cuánta importancia tuvo realmente Ultra? Según estimaciones prudentes de expertos que analizan cuidadosamente las correlaciones y las relaciones de causalidad, la información de Bletchley Park acortó la guerra en Europa en aproximadamente 2 años. 2 años. En una guerra que finalmente duró 6 años, no se trata de una contribución insignificante. Esa es la diferencia entre un mundo en el que la Alemania nazi hubiera sido derrotada en 1945 y un mundo en el que no lo hubiera sido hasta 1947 o posiblemente más tarde, en circunstancias que podrían haber implicado el uso de armas atómicas contra objetivos europeos en lugar de japoneses. La estimación más optimista, ofrecida por expertos que han dedicado décadas a estudiar las decisiones operativas específicas en las que se basó Ultra, es aún mayor. Algunos argumentan que no fueron 2 años, sino 3. Otros señalan enfrentamientos concretos donde, sin Ultra, el resultado casi con toda seguridad habría sido diferente. Matapan, el Alamein, los convoyes del Atlántico y el propio día de algunos sostienen, y no es un argumento descabellado, que sin Bletchley Park, Gran Bretaña podría haber perdido la guerra antes de que Estados Unidos entrara en ella. Nunca lo sabremos con certeza. La historia no ofrece experimentos controlados. No podemos recrear 1941 sin Bletchley y comparar los resultados. Lo que sí podemos afirmar es que hubo entre 70 y 85 millones de muertes en la Segunda Guerra Mundial. La cifra exacta es objeto de debate, pero el horror es innegable. Y, ocultas tras esa catastrófica cifra, invisibles, olvidadas, secretas, se encontraban las contribuciones de 10.000 personas que resolvieron un enigma imposible en una casa victoriana de Buckinghamshire, que jamás lo contaron a nadie, que vieron cómo el reconocimiento recaía en otros y que cargaron con el peso de saber, en algunos casos durante toda su vida, que habían estado allí. El legado de Bletchley Park llega a todos los rincones del mundo moderno de maneras que la mayoría de la gente pasa por alto sin darse cuenta. El trabajo teórico que Turing y sus colegas desarrollaron para descifrar Enigma, el concepto de usar máquinas para explorar grandes espacios de posibilidades, probar hipótesis a velocidad mecánica y reducir la ambigüedad mediante inferencia estadística, es el antecesor intelectual directo de la informática moderna. La bomba no era una computadora, pero el pensamiento que la creó fue el que daría origen a las computadoras. Cada dispositivo que llevas en el bolsillo, cada motor de búsqueda, cada programa de inteligencia artificial que existe hoy en día, se asienta sobre cimientos que se sentaron, en parte, en el barracón 8 de Bletchley Park entre 1940 y 1945. El campo de la inteligencia de señales, la práctica de interceptar y analizar las comunicaciones enemigas, se transformó para siempre gracias a los logros de Bletchley. Actualmente, todos los gobiernos del mundo mantienen operaciones de inteligencia de señales. La NSA estadounidense, el GCHQ británico, descendiente institucional directo del GCCC, el FSB ruso y el MSC chino operan en un mundo marcado por la demostración de que el cifrado de comunicaciones, por muy sofisticado que sea,
siempre es potencialmente vulnerable. La suposición de que los códigos eran indescifrables, que el ejército alemán hizo en 1939, jamás ha sido adoptada por ningún servicio de inteligencia serio desde entonces. El principio de dominio informativo, la idea de que saber lo que sabe el enemigo y lo que planea es potencialmente más valioso que cualquier arma, se ha convertido en el principio organizador central de la guerra moderna. Cada ataque con drones, cada ataque aéreo de precisión, cada misión de operaciones especiales está precedida por un trabajo de inteligencia. La era en la que los ejércitos chocaban a ciegas y ganaba el bando con más hombres y más munición ha terminado. Terminó, en parte, porque un grupo de matemáticos en una casa de campo demostró que la información correcta, en el momento preciso, valía más que una división de tanques. Bletchley Park aún se conserva. Ahora es un museo. Se puede recorrer las cabañas donde trabajaban los descifradores de códigos. Se puede ver una máquina Bomber restaurada, reconstruida a partir de los planos originales por un equipo de ingenieros y voluntarios que dedicaron años al proyecto. Se puede entrar en la cabaña número 8, donde trabajaba Turing, y observar la pequeña y desordenada habitación donde una de las mentes más brillantes de la historia de la humanidad se sentó a resolver un problema aparentemente imposible. Muchos visitantes comentan que es inesperadamente conmovedor. No grandioso, no triunfal, simplemente silencioso, pequeño y lleno de vacío. Existe un tipo particular de valentía que la historia no suele celebrar. No es la valentía de la carga, la valentía de la última resistencia, la valentía que aparece en fotografías y se plasma en canciones. Es la valentía de quien hace lo correcto y luego guarda silencio, quien carga con el peso del conocimiento, quien deja que otros se lleven el mérito, o que no quede constancia de nada, porque la alternativa es peor. La gente de Bletchley Park tuvo ese valor. Durante décadas, guardaron uno de los secretos más extraordinarios de la historia moderna, y lo hicieron solos. Vieron cómo se escribía una versión de la guerra en la que ellos no existían. Vieron cómo se glorificaba a las personas equivocadas, se atribuían méritos a decisiones erróneas y se aceptaban explicaciones falsas. Y cumplieron su palabra. Vale la pena preguntarse por qué. No porque se les ordenó guardar silencio. Esa es la pregunta fácil, la respuesta administrativa, sino porque lo hicieron. Porque 10.000 personas, la mayoría civiles, jóvenes, muchas mujeres sin ningún motivo particular para sentir lealtad a un gobierno que apenas se había percatado de su existencia, guardaron el secreto más importante del siglo XX durante 30 años. Quizás porque comprendieron para qué sirven realmente los secretos. No para quienes los guardan, sino para todos los demás. Para los marineros que no sabían porque las manadas de lobos ya no los encontraban. Para los soldados en las playas que no sabían porque los tanques llegaban tarde. Para el mundo que ignoraba que estaba siendo protegido por las matemáticas, el silencio y la disciplina absoluta e inquebrantable de personas que comprendían que algunas cosas son más importantes que el reconocimiento. La guerra se ganó gracias a muchos factores: la industria, el coraje, el sacrificio y el giro de fuerzas históricas inmensas que ningún individuo puede controlar. Pero también se ganó, en parte, gracias a 10.000 personas que conocían un secreto tan importante que se lo llevaron, en silencio, hasta la tumba. Y durante 70 años, el mundo nunca dio las gracias. Si esta historia te conmovió, si te hizo sentir aunque sea una pequeña parte de lo que esos hombres y mujeres soportaron durante décadas, entonces este video es para ti y para ellos. Por favor, tómate un segundo para darle a me gusta. Realmente ayuda a que este canal llegue a más personas con historias como esta, historias que la historia casi olvidó. Suscríbete a Español Historia si quieres seguir descubriendo los momentos ocultos, los héroes olvidados y las verdades enterradas que dieron forma al mundo en que vivimos. Cada semana profundizamos más. Y quiero preguntarles algo en los comentarios, porque de verdad quiero saber. ¿Hubo algún momento en esta historia que les sorprendiera de verdad? ¿Algo que no hubieran escuchado antes? Cuéntemelo abajo. Leo todos los comentarios y sus respuestas me ayudan a crear las historias que contaremos a continuación. La próxima vez nos adentraremos en una operación tan secreta que los soldados que la llevaron a cabo fueron dados por muertos oficialmente. Una misión que tuvo lugar tras las líneas enemigas, en pleno invierno, y que el gobierno negó durante 40 años. No se la querrán perder. Gracias por ver este video. Gracias por interesar por estas historias. Y gracias por ser de esas personas que creen que la verdad, aunque llegue tarde, sigue importando.